Bien, vamos a empezar. Bien. Ahora vamos a examinar estas preguntas según avancemos, pero queremos darle algunas, entrar en la primera sesión principal aquí. Hemos tenido un cierto calentamiento esta mañana y hicimos algo de donde nos estamos dirigiendo con esto, pero voy a hacer algunos comentarios muy generales al comienzo de todo y bueno, me atengo a cada uno de ellos. De hecho, según avancemos les daremos detalles y escrituras que respaldan lo que estamos diciendo. Sin embargo, en esta próxima sesión sí quiero darles algo de información. ¿Cuántos de ustedes están familiarizados con el Dr. John G. Lake? Bien, saben acerca de su ministerio, han leído su material, aparentemente, distintas cosas. Bueno, muy bien. Como muchos de ustedes saben, que el doctor nació en 1870 en St. Mary, Ontario, Canadá, y era de descendencia escocesa canadiense. Cuando tenía 16 años, vino a los Estados Unidos, se mudó acá con su familia, fue salvo en una reunión del Ejército de Salvación. Fue criado básicamente en una iglesia metodista y, según él, tuvo 16 hermanos y hermanas. Y, de esos 16 hermanos y hermanas, para cuando tenía 21 años, 8 de ellos habían muerto debido a dolencias y enfermedades. Y muchas veces, lo que no nos demos cuenta, por alguna razón pensamos que, Dios ve por sobre el cielo, ve abajo en la tierra, ve a alguien y dice, bien, esa persona va a ser usada en gran medida en milagros. Y Él solo, les da una unción y se vuelven poderosos en Dios. Y para serles muy honesto, esa no es la forma en que funciona. Porque si esto fuera verdad, entonces Dios haría acepción de personas. Y Él no lo hace, ¿sí? La razón, y nuevamente vamos a alguna de estas cosas, tenemos tópicos específicos, sesiones específicas, que vamos a tratar con ciertas cosas como la unción, bautismo en el Espíritu, cosas así. Y el mismo doctor John G. Lake dijo que hablando en lenguas junto con el bautismo del Espíritu fue la composición de su ministerio, fue lo que hizo que él fuera quien era. Y hasta les leeré unas cartas, tengo unas fotos que traeré probablemente mañana, algunas de las cuales les garantizo que nunca han visto. No han sido publicadas aún. Estamos considerando ponerlas en un libro muy pronto. Pero la razón por la que estoy diciendo esto es porque quiero que entiendan todas estas personas. Mencionaré diferentes libros según avancemos, que podrían ser inclinados a conseguir y leer, solo porque les dará una idea, en ciertas líneas, de lo que vamos a hablar. Pero todos estos grandes hombres y mujeres de Dios, casi cada uno de ellos, especialmente los que tenían fuertes ministerios de sanidad, también tuvieron una conexión cercana con enfermedades y dolencias y distintas cosas en sus primeros años de vida. Con el Dr. Lake, como dije, él tuvo 16 hermanos y hermanas, 8 murieron cuando él tenía 21 años. Cuando tuvo 21 años se casó. En realidad recién había terminado el seminario o la escuela bíblica, como diríamos, con los metodistas. Y fue asignado a un oficio de pastor metodista, pero él lo rechazó. Y en vez de hacer eso, decidió entrar en los negocios. Así que había fundado 2 periódicos, arriba, al norte, muy cerca del área de Chicago. Y era un hombre de negocios muy exitoso. Bien, cuando tuvo 21 años se casó. Su esposa Jenny tenía lo que se llama una cardiopatía congénita. Y de hecho, la manera en que él lo dijo fue que el largo ferrocarril de dolencias que había habido en la familia de su padre había encontrado su camino hacia su familia. Así que empezó a ver algunas de las mismas características y cosas que sucedían y, según comenzaron, él había escuchado de este hombre llamado Dowie. Y si no, si ustedes no están familiarizados con John Alexander Dowie, él, de hecho había comenzado, él nació en Escocia, de hecho se fue a Australia y fue ahí donde se enteró acerca de las sanidades. Era un ministro congregacional. Dejó Australia en 1888 y fue hacia San Francisco y allí, cruzó a Chicago y en las afueras de las puertas, en Chicago, las puertas de la Feria Mundial de Chicago, allí estableció un pequeño edificio que se convirtió en su iglesia y causó un gran revuelo por las sanidades y el tipo de sanidades. Y muchas de las personas famosas de ese momento, de hecho, fueron a sus encuentros y fueron sanados. El primo de Abraham Lincoln, creo que fue sanado, y varias personas distintas. Bien,
Cuando la familia de Lake empezó a enfermarse, Jenny en particular, y de hecho varios de los hermanos y hermanas de Lake, habían desarrollado cánceres y distintas cosas. Él había escuchado acerca de Dowie, así que la primera cosa que hicieron fueron, bueno, llegó un hermano y una hermana, y donde estaba Dowie, y fueron sanados. Y luego regresó y poco después de eso su esposa se puso muy enferma. Tan enferma que ni siquiera podía ir a las reuniones de Dowie. Así que le enviaron un telegrama, telegrafiaron a Dowie y le dijeron, ¿podría usted orar por mi esposa? Así que Dowie contestó, y aquí está la cosa, esto es lo que Lake dijo. Dowie contestó ese mensaje a Lake acerca de su esposa y él dijo, un telegrama muy corto, estoy orando, ella vivirá. John Dowie. Así que Lake dijo, cuando recibí este telegrama, él dijo, no puedo contarles la diferencia, el impacto que tuvo en mi corazón. Él dijo, imagínense si hubiera recibido un telegrama de un ministerio promedio, diciendo, bueno, aférrese a la voluntad de Dios. Lo que sea que pase es la voluntad de Dios y solo prosiga en ella. Y dijo, bueno, pero así no era lo que Dowie era. Dowie conocía a Dios y conocía la voluntad de Dios, así que lo más sorprendente fue que la hora para la oración fue fijada para las 9 de la mañana. A la siguiente mañana, y así todos los que se reunieron alrededor de Jenny a las 9 en punto. El reloj dio las 9 en punto exactamente. Jenny miró hacia arriba y dijo, son las 9 en punto. Dowie debió haber orado, así que tengo que estar sana. Y ella solo se levantó de la cama y estaba sanada. No sintió nada, bueno, ya saben, no tenía ninguna manifestación del espíritu, solamente se levantó de la cama sana. Y así que prosiguió por algún tiempo. Tuvieron varios otros ejemplos de sanidad, como dije, su hermano y su hermana fueron sanados de un cáncer. Y varios otros sistemas y varias otras enfermedades en la familia de ellos. Y finalmente Lake, después de que Dowie había tenido tanto éxito, Lake dijo, bueno, voy a ir a Chicago. Voy a ir a ver a Dowie para estudiar sanidad, para poder enseñarlo. Bien, si alguna vez yo puedo, bueno, mi mayor meta durante estas reuniones es poder sacar el manto de religión de encima de ustedes, porque, bueno, la razón por la que digo esto, no estoy hablando de ser sacrílego, no estoy hablando de nada de eso. Estoy hablando de amar a Dios y amar a vuestro prójimo. Estoy hablando de hacer la voluntad de Dios, así que no estoy hablando de ser sacrílego. Pero lo que estoy tratando de decir es que hay algo acerca de la religión y de estar en grupos y en ciertos movimientos y cosas así que causan que, bueno, literalmente se vuelvan insensibles a la verdad de la palabra de Dios. Y algunos de los ejemplos, y tengo que decir esto rápido porque quiero asegurarme que logro meter este aspecto. De hecho, en esta sesión, muchos de ustedes, o probablemente están familiarizados con las películas que salieron, las tres, creo que son las tres películas sobre The Matrix. ¿Recuerdan esto cuando recién salió y cuán revolucionario fue el tipo de filmación y todo ese tipo de cosas? Y toda la premisa y toda la idea de Matrix fue que toman la píldora azul o la píldora roja. Si quieren regresar a la normalidad, actúen como si nada ha pasado, no saben nada y solo anden viviendo una vida normal. Tomen la píldora azul. Si quieren saber la verdad, entonces toman la píldora roja. Y si tomaron la píldora roja, entonces no había marcha atrás. La misma base. La premisa de las películas de Matrix era que había un sistema establecido, que todos conocían, y eran una parte de ella. No se daban cuenta de que eran un sistema dentro de un sistema. Y lo que veían era que, bueno, lo que sabían de la vida era normal. Y sin embargo, si tomaban la píldora roja, era como si estuvieran despertando al hecho de que la vida y todo lo que ven no es todo lo que existe. Y que hay más detrás de ello. Y a medida de que ustedes, bueno, de nuevo, no estoy tratando de hacer de Hollywood un proveedor de verdadera espiritualidad de ningún modo, ¿ok? Al mismo tiempo, es increíble cuánta realidad espiritual hay en algunas películas. Y usualmente, no siempre en una luz positiva, si vamos a ser francos, pero en esto, y especialmente si vieron cualquiera de las películas de Matrix en
Toda la idea era que había niveles de verdad. Y era como si primero se despertaran al hecho de que lo que ven no es todo lo que existe, que hay algo detrás de las escenas. Y luego se van dando cuenta, ven más profundo en eso, y hay incluso detrás de las escenas con eso y que existen programas escribiendo programas y toda esa cosa, está todo interconectado. Pero todo está basado en el hecho de que lo que ven no es la realidad. Bien, lo que estamos haciendo aquí, y recuerden, les llevé en el comienzo y empezamos a hablar acerca de Jesús a Constantino y luego de Constantino a Martín Lutero. Y una cosa que quiero enfatizar es que, nuevamente, no estoy tratando de perder a propósito a nadie, ¿ok? Pero hasta la época de Lutero, todo el mundo pensaba que la manera en cómo eran las cosas era la manera como las cosas deberían ser. Y ellos no lo cuestionaban. Y si lo cuestionaban, eran rápidamente abatidos hasta el punto de que, bueno, ya sabían que había cosas que no se cuestionaban. Y luego vino Lutero y dijo, no, hay unas fallas básicas, fundamentales, y él comenzó lo que ha sido llamado la Reforma, protestante o protestante. Y en eso, ahora solamente piensen por un momento, imagínense lo que la gente de la época de Lutero debió haber pensado. Había quienes se escucharon a Lutero y dijeron, ¿saben qué? Yo sé que esto es verdad. Y yo sé que ahora que sé esto, tengo que caminar en esto. Y luego alguien dijo, sí, pero no entiendes lo que eso significa. Estás dejando a la madre iglesia. Si dejas la madre iglesia, estás condenado al infierno. Eso es todo lo que hay. Tú sales fuera de la iglesia y eso es todo. No hay esperanza para ti. Y sin embargo, la gente tuvo que decir junto a Lutero, ¿saben qué? Si esto es verdad, entonces están en lo correcto. Pero si yo estoy en lo correcto, entonces estoy dejando este sistema por la verdad. Bueno, y aquí está la belleza de todo esto. Lo que les estoy diciendo esta semana, no les estoy diciendo ninguna teoría. Esto no es teoría. Lo he comprobado. Miles de personas lo han comprobado actualmente. No es teoría. No estamos tratando de averiguarlo y diciendo, bueno, tal vez es lo correcto, intentemos esto. No es así. Todo lo que hago durante estos 3 días es sacar tradiciones, doctrinas en la iglesia concernientes a la sanidad y el poder de Dios. Y bueno, luego leo las Escrituras, y cuando leo las Escrituras solamente digo, esto es lo que dice. No digo, bueno, ahora lo que en verdad significa, bueno, van a ver, en verdad no significa lo que dice, lo que en verdad significan es esto, y tienen que entender este entendimiento escondido detrás. Todo lo que hago es leer la Biblia, solo Escrituras. Ahora, cuando Jesús estaba en la tierra, cuando lidiaba con tradiciones, él decía, ¿habéis oído que se dijo? Y luego daba una tradición común de la época. Pero luego él decía, pero yo os digo. Y luego totalmente contradecía el entendimiento común de la época. Y siempre contradecía el oyeron que fue dicho. Y luego hubo momentos en que dijo, está escrito. Cuando él decía, está escrito, él no lo cambió. Cuando él dijo, está escrito, él quiso decir exactamente lo que dijo. Y todo lo que hizo fue leer o hablar exactamente lo que estaba escrito en la Biblia. Ahora, yo los retaría en los próximos 2 días o 3 días en total, que todo lo que estoy diciendo. Ahora, puede que no use la misma terminología de oyeron que fue dicho, pero yo os digo. Puede que no use terminología como escrito está o así dice Jehová. Pero su trabajo es analizar todo lo que digo. ¿Sí? No solo aceptarlo, no solamente tomarlo y decir, bueno, el hermano Curry lo dijo, así que voy a confiar en lo que él sabe, lo que está diciendo. No estoy diciendo. Lo que nos metió en esta situación al principio es, tienen que escudriñar las Escrituras. Asegúrense que lo que les estoy diciendo es verdad. Ahora, la llave para escudriñar las Escrituras es muy sencilla. Todo lo que tienen que hacer es leerla en contexto. ¿Sí? No pueden tomar una escritura, sacarla y decir, esto significa esto. Significa lo que el contexto dice que significa. ¿Sí? Les doy un ejemplo. Nosotros, en la iglesia, generalmente creemos o nos han enseñado que, bueno, y por años se enseñaba de esta manera, ha cambiado de hecho un poco ahora en los últimos
2 años, pero nos han enseñado que ya saben, hasta que son guiados por el Espíritu para hacer algo, no deberían hacerlo. Pero eso está bajo la idea de que sabemos perfectamente cuando el Espíritu nos está guiando, ¿sí? Retrospección es usualmente mejor que previsión. Así que muchas veces es más fácil volver atrás y decir, ese era Dios guiando, que mirar hacia adelante y decir, sé que Dios me está guiando ahora. Pero la escritura en la que la gente ha edificado eso, bueno, hay en realidad 2 escrituras solamente. Una está en Mateo, donde dice que Jesús fue llevado por el Espíritu, y decía que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora, esa no es generalmente una escritura que ninguno de nosotros debe afirmar, ¿sí? Casi siempre es como que entramos en eso por nuestra cuenta, ¿sí? Ahora, en segundo lugar, la otra escritura es la de Romanos capítulo 8, versículo 14, que dice, todos los que son guiados por el Espíritu, los tales son hijos de Dios. Y decimos, ¿ves? Ahí debes ser guiado por el Espíritu. Bien, ahora entiendan, yo creo en ser guiado por el Espíritu, no necesariamente en la manera que generalmente se enseña, pero les diré esto, creeré en ello, usualmente más que la gente que lo enseña cree en ello, ¿sí? Porque si volvemos y leen Romanos 8, cuando habla acerca de ser guiados por el Espíritu en el versículo 14, regresen, lean todo el capítulo. No tiene nada que ver con ser guiados para hacer cualquier cosa. Como que es primeramente un claro mandamiento, ¿sí? Ustedes ahora entiendan, no necesitan una guía para obedecer un mandamiento. Un mandamiento en sí mismo tiene su propia guía, ¿sí? Si no lo tiene, no lo es un mandamiento, es una sugerencia, ¿sí? Así que el hecho que es un mandamiento lo hace tener su propia guía. Así que no necesita una guía para obedecer un mandamiento una persona. El hecho de que obedece un mandamiento comprueba la obediencia de una. Y prueba, y según Santiago, vuestro amor hacia Dios. ¿No es simple eso? Ahora, pero lo que hemos hecho es sacar esa escritura, y la escritura en Romanos capítulos 8, versículo 14, habla de ser guiados por el Espíritu. Primeramente dice, todos los que son guiados por el Espíritu. Ahora, en el griego significa exactamente lo mismo, solo que se lo refiere incluso con más fuerza, porque literalmente el griego dice, todos los que constantemente son guiados por el Espíritu. ¿Sí? Ahora, el hecho de que en realidad dice esto en el griego, niega lo que la mayoría de la gente enseña sobre ser guiados por el Espíritu, porque la mayoría de la gente enseñan que ser guiados por el Espíritu significa van normalmente a lo largo de sus vidas y de repente Dios quiere que hagan algo especial, así que les da una guía especial para ir a hacer algo, ¿sí? Bueno, primeramente, si es una guía especial, no puede serla constantemente guiados de Romanos 8. ¿Me siguen? ¿Sí? Por eso es especial, porque no es normal, ¿sí? Pero la guía de Romanos 8 es normal. Ahora, lo que generalmente se enseña sobre ser guiados por el Espíritu es que Dios los guía en momentos especiales, en determinados momentos para hacer ciertas cosas. Ahora, ¿sucede eso? Bueno, sabemos que Pablo estaba dirigiéndose en una dirección y el Espíritu le dijo, no, ven aquí. Incluso le dio una visión para guiarlo en esa dirección, ¿sí? Y él la siguió. Bueno, eso sería una guía especial. Pero la guía en Romanos 8 es constantemente guiados. Y si regresan a leer el contexto, no está hablando de ser guiados para hacer algo como sanar a los enfermos, resucitar muertos e incluso dando testimonio. Está hablando específicamente sobre mortificar las obras de la carne. ¿Sí? Eso es sobre lo que está hablando. Y eso es lo que dice. Si leen todo el pasaje, Romanos 8:14 significa literalmente, así es como saben que son hijos de Dios, porque serán guiados constantemente para matar las obras de la carne. Eso es lo que significa. Ahora, lo que está diciendo es esto. ¿Cómo saben que son guiados? ¿Cómo saben que son hijos de Dios? Porque son guiados por el Espíritu, porque la carne no les va a guiar a matar las obras de la carne. Así que al estar siendo guiados para matar las obras de la carne, saben que es el Espíritu de Dios. Por lo tanto, saben que son un hijo de Dios, pues Dios les está guiando, ¿sí? Este es el preciso comentario sobre Romanos 8:14. Y si leen todo Romanos 8, eso es todo lo que está hablando. Mortificar las obras de la carne, matar las obras de la carne y andar en el Espíritu y no en la carne y todo eso. Pero vean, hemos tomado y sacado eso fuera de un contexto y lo hicimos aplicar a todo de una manera en que, bueno, si no soy guiado, entonces no debería hacerlo. Bueno, si son nacidos de Dios, siempre son guiados. ¿Sí? ¿Entienden esto?
Ahora, dice, pero no siempre me siento guiado. Bueno, no dice que siempre van a sentirse guiados, dice que van a ser siempre guiados. Y en principio, lo que ustedes hacen todo el tiempo, dejan de ser sensibles a ello, porque viene normalmente. ¿Sí? Así que están esperando por una emoción especial, por algo que debería estar sintiendo todo el tiempo, y debería ser tan normal que lo sientan que no deberían sentirse diferentes. ¿Tiene sentido? Así que, ¿creo en ser guiados por el Espíritu? Sí, usualmente más que la gente que enseña sobre ser guiado por el Espíritu. ¿Sí? Porque ellos creen que solo es en ocasiones especiales, y yo creo, yo soy guiado todo el tiempo. Ustedes pueden decir, ¿cómo puede decir que está siendo guiado todo el tiempo? Porque la Biblia dice que el que se une al Señor, un espíritu es con el Señor. ¿Sí? Un espíritu. No es... miren, la manera en que la mayoría de la gente ven a ser guiados por el Espíritu o tener el Espíritu de Dios, lo ven como si, ¿recuerdan los tanques antiguos de buceo? Tenían los dos tanques en la parte de atrás y tenían que hacer una mezcla perfecta entre los dos. Bueno, tengo noticias para ustedes. Esta no es la manera en que es con ustedes. No es ustedes tienen un Espíritu y el Espíritu Santo y ustedes se intercomunican. Es ustedes son unidos, son uno con Él. ¿Sí? Esto es lo que el nuevo nacimiento es. Es cuando se vuelven uno con Jesús, uno con Dios. Hay una unidad entre ustedes, están unidos en el Espíritu. Ahora, vuestra mente puede que no sea una con Dios. ¿Sí? De hecho, casi puedo garantizarles que no lo es, hasta que vuestra mente sea totalmente renovada. Y cuando vuestra mente es totalmente renovada, pensarán y caminarán y hablarán y actuarán como Jesús. Así es como puedo decir generalmente que no están renovados aún, porque no conozco a nadie que está caminando perfectamente así o totalmente así, ¿sí? Hay grados. Tendrán su mente más renovada en algunas áreas que en otras áreas. Pero tienen que darse cuenta que cuando el Espíritu está en ustedes y se vuelven uno con Él, y vuestra mente es renovada, entonces, miren, esto desafía, y esta es la base del mensaje del Dr. Lake, de hecho, esto desafía todas las enseñanzas comunes, porque la enseñanza común básicamente es, miren, casi ninguna enseñanza hoy en día verdaderamente cree el hecho de la nueva creación. ¿Sí? La mayoría de la gente no cree verdaderamente en el hecho del nuevo nacimiento, porque en verdad lo que la mayoría de la gente tiene es un punto de vista dualista, que cuando volvieron a nacer, si volvieron a nacer están salvos, pero nada sucedió en realidad. Y a pesar de que dirán que algo sucedió, sin embargo, ustedes actúan y sienten y en el fondo nada pasó. Y en realidad algo sí sucedió. En realidad fueron tan unidos con Cristo que debería ser que ustedes podrían decir exactamente lo que Jesús dijo, solo hago lo que vea hacer mi Padre. Ahora vean, la gente ha tomado eso para hacer un escape. Vean, Jesús sabía qué hacer porque solo hacía lo que veía hacer al Padre. Esto es, la mayoría de la gente piensa que esto significa que cuando sea que Jesús caminaba por la calle, vio al Padre sanar al ciego. Así que él sabía que tenía que ir a sanar al ciego porque ya vio al Padre hacerlo. Si buscan la palabra, solo hago lo que veo hacer a mi Padre, esa palabra, veo, es la palabra griega, blepo, y significa entender completamente. ¿Sí? No significa, es una palabra totalmente distinta a ver con el ojo. De hecho, es la palabra griega optomai, y significa literalmente ver. Ahora, sabemos qué significa como si una persona dice algo como, bueno, ¿entendiste eso? Ah, sí, ya lo entiendo. Sí, entiendo lo que estás hablando, veo de lo que estás hablando. Bien, decimos eso y no pensamos nada sobre eso, pero es eso a lo que Jesús se refería. Y si buscan la palabra griega, lo sabrán, porque eso es lo que significa. Que en otras palabras, entiendo lo que mi Padre hace y solo hago lo que entiendo que mi Padre hace. Ahora vean, porque en principio, si Jesús tenía visiones del Padre sanando gente, en principio, no pudo, de hecho, haber visto al Padre sanando personas, porque si las vio sanándolas, entonces él no hubiera tenido que ir a sanarlos, porque el Padre lo sanó, sí. Así que no hizo esto. Bien, si Jesús tuvo visiones, él dijo, las obras que yo hago, ustedes también las harán, y mayores obras que esas ustedes harán, hablando de individuos en el cuerpo de Cristo. Así que si Jesús tuvo visiones, entonces ustedes tienen garantizadas las visiones. Pero la gran mayoría de muchos cristianos nunca tienen una visión. Y puedo decirles que hemos visto miles de personas sanadas sin ninguna visión.
¿Sí? Así que el mismo hecho que hemos visto miles sanados sin una visión, prueba que no necesitan visiones para sanar a los enfermos. ¿Sí? Así que hay un montón de cosas y esta base de entendimiento sobre ser guiados y solo haciendo lo que hace el Padre, ya saben, lo que veo hacer al Padre y ese tipo de cosas, todo esto desafía este entendimiento moderno, que no estaba aquí. Ahora, el motivo por el que estoy junto con Lutero y todo eso es esto. Los próximos 3 días, basado en lo que generalmente escucho de participantes en estos seminarios, ustedes, muy probablemente, especialmente si son personas que llamaríamos amantes de la verdad y quieren la verdad, y en verdad no les importa lo que les cueste, entonces yo puedo garantizarles que durante los próximos 3 días voy a decir cosas y mostrártelas en la Biblia que les prometo van a cambiar vuestras vidas. Les dará una visión completamente diferente de la cristiandad. Pero la belleza de esto es, cuando acabemos, van a ser más como Jesús. Funcionarán más como Jesús, hablarán más como Jesús, obtendrán resultados más como Jesús. Ahora, aquí está el problema. Al mundo no le gustaba Jesús. ¿Sí? El mundo religioso lo odiaba. Así que, como Leonard Ravenhill solía decir, la más grande, la más ungida, la persona más guiada por el Espíritu en la tierra, fue odiada, echada afuera y asesinada por el sistema religioso. ¿Qué les hace pensar? Que si Jesús no pudo llevarse bien con el sistema religioso, ¿qué les hace pensar a ustedes que se van a llevar bien con él? Ahora vean, nuestro problema es este. Cada vez que escuchen un mensaje del Evangelio, siempre va a causar separación, como lo dije. Van a tener que decidir qué precio es el que están dispuestos a pagar. Jesús ha pagado el precio por sanidad, ha pagado el precio por poder, ha pagado el precio por todo lo que necesitan, pero ustedes van a tener que decidir qué precios están dispuestos a pagar por caminar en verdad. El mismo Jesús dijo, los enemigos más grandes del hombre van a ser los de su propia casa. Él dijo, habrá gente en vuestra propia familia que estarán unos contra otros. Ahora, así como estábamos hablando de The Matrix, hay niveles de verdad. Ustedes van a tener que decidir en qué nivel estarán. Ahora, la mayoría de la gente, especialmente hoy en día, les estoy dando ejemplos, porque en la época de Martín Lutero, antes que Martín Lutero hablara, todo el mundo pensaba, tenemos la razón, estamos en la iglesia. Y esta es la manera que tiene que ser. Luego, Martín Lutero, por revelación, de verdad, decidió que el hombre podía ser salvo solo por fe. Entonces, la gente tuvo que tomar una decisión. ¿Vamos a seguir adelante o vamos a quedar donde estamos? Y entonces, tuvieron que tomar esa decisión y cuando entraron en la verdad, eso significa que tuvieron que salir de una cosa y entrar en otra. Eso significa que tuvieron que empezar a caminar distinto y hablar distinto. Y tuvieron un completamente distinto, un grupo distinto de amigos, por un lado. Y cuando estuvieron esos distintos amigos, ahora, si les hubieran preguntado, hubieran dicho, estamos en la verdad, hombre, salimos de una iglesia muerta, ahora estamos en la verdad. Y después, a través del proceso del tiempo, varios movimientos llegaron. Y lo malo es, todo movimiento previo trata de matar al siguiente. Porque siempre están diciendo, ¿quién te crees que eres? Comenzamos los fuegos de avivamiento. Y así es que, bueno, ya saben, la respuesta, por supuesto, es, bueno, si se hubieran quedado en los fuegos de avivamiento, las cosas estarían bien, pero no lo hizo. Así que es tiempo para una nueva erupción, y esa lava va a salir nueva y caliente y fluyendo de nuevo, en vez de estar muerta y endurecida y fría cerca de la boca del volcán. Así que todo movimiento siempre trata de matar al siguiente. Ahora, una cosa como esta llevó a la otra, tuvimos varios movimientos. Si se van a mover con Dios, cuando fuera que Martín Lutero apareció, ustedes se hubieran convertido en luteranos. Cuando quiera que John Wesley hubiera aparecido, se hubieran convertido en metodistas. Y si no lo hacían, entonces no se movían con Dios.
Así es que tenían que estar dispuestos a moverse de un movimiento a otro. Entonces, vino Finney, comenzó los avivamientos que tuvieron lugar y hasta Finney todo era calvinista. Oh, no puedes ser salvo a menos que Dios te deje ser salvo, todo es por voluntad de Dios, no puedes hacer nada al respecto y no tienen nada que ver con eso y es totalmente la voluntad de Dios. Y así, la iglesia estaba muerta. Luego vino Finney y dijo, no es que no puedan ser salvos, es que quieran ser salvos. Y si deciden servir a Dios, esa decisión es el Espíritu de Dios hablando. Así que tomen la decisión y hagan Señor a Jesús y pueden entrar en la cristiandad. Y cuando esto pasaba, estallaba el avivamiento. ¿Por qué? Porque la gente había oído que no podía hacer nada, ahora ya que pueden. Y así que, ¿qué es lo que hacen? Entran a toda prisa. Y tenían que moverse del calvinismo a lo que generalmente se ha conocido como arminianismo o libre albedrío. Ahora, durante esa época, poco después de eso, hubo lo que llamaron el movimiento de santidad. Si no hubiera habido un movimiento de santidad, no hubiera habido movimiento pentecostal. Así que un movimiento llevó al siguiente, pero cada vez el Espíritu de Dios, especialmente desde Martín Lutero en adelante, Dios ha estado restaurando la verdad de vuelta a la iglesia. Puedo llevarles a través de todo, incluso hasta 1901, cuando Dios estaba restaurando la verdad del bautismo del Espíritu. Luego los dones del Espíritu, y luego vemos desde 1901 hasta alrededor de 1970, varios movimientos de Dios. Cuando vemos la voz de sanidad, la cual fue la restauración del movimiento de sanidad, y sí, el poder de Dios en las áreas de sanidad, lo hemos visto todo el tiempo hasta, incluso en los años 60, 1947, comienzos de la sanidad, la voz de la sanidad hasta 1958, incluso en los años 40, y desde los años 20, 30 y 40, allá arriba en Sharon, en Canadá, tuvieron fue lo que se llamó el movimiento lluvia tardía. Y el Dr. Lake, mucha de su gente, cuando él murió en 1935, mucha de su gente se trasladó a Battleford, a la escuela bíblica Sharon. Ellos fueron uno de los primeros comienzos del movimiento lluvia tardía. Incluso Stanley Frostland, que escribió el libro sobre Smith Wigglesworth, dijo eso mismo y dijo, este movimiento lluvia tardía tiene todas las características del movimiento pentecostal temprano, porque para esa época el movimiento pentecostal había totalmente perdido poder. El Dr. Lake dijo lo mismo exactamente. Él dijo, cualquiera que diga la verdad ha dicho que nuestro movimiento ha perdido el poder, que tenía incluso 20 años atrás. ¿Por qué? Porque la gente no continúa caminando en la verdad. Él dijo, porque Dios dijo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esa falta no significa que no lo tuvieran. Porque si leen el resto de la Escritura, dice, porque tú desechaste el conocimiento, yo te desecharé a ti. Así que no es la falta de conocimiento la que destruye a la gente, es que cuando el conocimiento es dado y la gente lo rechaza, entonces, usualmente el conocimiento que rechazaron era su liberación, y debido a que lo rechazaron, son destruidos. Así que digo esto, incluso en los años 70 vimos la restauración. De los 70 hasta principios de los 80 vimos la restauración del movimiento de enseñanza, en la posición del maestro. Tuvimos bastante enseñanza que sucedía. Luego, a partir de los años 80 hasta los 90, vimos la restauración de lo que la gente generalmente ha llamado el movimiento profético, el oficio del profeta, varios dones del ministerio y muchos más movimientos proféticos, operaciones proféticas. Luego, a inicios de los años 90 hasta el año 2000 y aproximadamente en esa área, vimos más del movimiento hacia lo apostólico. Y es cómico porque cuando el movimiento profético estaba en marcha, todos eran profetas. Luego, tan pronto como el movimiento apostólico comenzó, ahora todos los que solían ser profetas, ahora eran todos apóstoles. Todo va de la mano. Ya saben, típico orgullo humano. Y ahora el problema es que en los últimos 20 años hemos tenido el movimiento apostólico y profético moviéndose, pero en realidad sin llegar a ningún lado. Y lo malo es que ahora hemos visto la restauración de todo el ministerio quíntuple. Todos han sido realizados y la gente dice, bien, ya saben, en el tiempo que llegamos al ministerio quíntuple y la restauración del apóstol, ¿no debería ser eso la terminación de esto? ¿No deberíamos salir? No, el problema es que pensamos que cada una de estas restauraciones del ministerio quíntuple era un movimiento de Dios, y no lo era. Era la herramienta que Dios estaba usando para juntar la movida del final de los tiempos. Y ahora, si lo leen, de hecho, vayan conmigo rápidamente a Efesios. Me he estado refiriendo a esto todo el día. Vayan a Efesios capítulo 4.
Les mostraré lo que aquí estamos hablando, porque quiero que comprendan esto. Efesios 4. Vamos a comenzar en el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros es dado la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Noten que está hablando de dones. Eso dice cuando ascendió, así que cuando Jesús regresó al cielo, cuando fue ascendido, dice, dio dones a los hombres. Él habla de estos dones. Dice, ahora que Él subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es también el mismo que también subió sobre todos los cielos para llenar todas las cosas. Así que esto está hablando de su ida, su muerte, sepultura y resurrección, y luego fue ascendido. Y Él mismo dio a unos apóstoles. Ahora noten, antes de que Jesús fue resucitado de los muertos, tenía 12 apóstoles. Luego, por supuesto, uno cayó. Cuando Él, pero aquí dice, subiendo, que dio a la iglesia apóstoles. Así que estos apóstoles no son los mismos 12 apóstoles, los primeros 12 que tenía. Es un grupo completamente distinto de apóstoles. ¿Sí? Y sabemos que cuando Él estaba vivo, no habían profetas, evangelistas, pastores y maestros. Solo habían los 12 apóstoles. Pero aquí dice lo que subiendo dio apóstoles y profetas. Algunos evangelistas, algunos pastores y algunos maestros. Así que sabemos que este es un grupo diferente, ¿sí? Así que esto comprueba que hay más de los 12 apóstoles originales. Y si continúan aquí, incluso nos dice cuántos van a durar y todo ese tipo de cosas. Pero miren, aquí dice por qué los dio. Versículos 12, a fin de perfeccionar. Esta palabra en griego significa completar o madurar a los santos. Así que el propósito del ministerio quíntuple no es solo para guiar a la iglesia. No es solo el liderazgo, el propósito. Piensen en el ejército. El propósito del ministerio quíntuple sería, en términos militares, lo que llamaríamos TRACOM o tropa de formación. ¿Sí? El propósito del ministerio quíntuple no era para hacerlo todo, era para entrenar. Ahora, fíjense, a fin de perfeccionar, madurar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, formación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Así que el propósito del ministerio era para equipar a los santos. Este es el propósito, no es para hacer el gran show. ¿Sí? Esto significa que todos ellos son entrenadores para entrenar a los santos. Así que antes que los santos puedan ser plenamente entrenados, primeramente tenían que ver una restauración completa del ministerio quíntuple. Bien, hemos tenido la restauración del ministerio quíntuple. Así que ahora el ministerio quíntuple, miren, hemos tenido singular, doble, triple, todo el camino hacia arriba. Ahora tenemos todos los 5 en manifestación, al menos en algún grado. Ahora, para serles honestos, creo que la mayoría todavía están muy inmaduros, pero están madurando. Y según maduren, veremos a los santos madurar porque van a entrenar a los santos para la obra del ministerio. Así que el movimiento de Dios no era cada una de estas restauraciones. Del quíntuple no era la movida de Dios. Era el poner en su lugar las herramientas para que Dios pueda hacer la última movida, que era el movimiento de los santos. ¿Entienden esto? Así que el propósito no es que crezcan hasta llegar a ser un apóstol o un profeta o cualquier otra cosa. Vuestro trabajo es el trabajo del apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, es hacerlos crecer, no convertirlos en un apóstol, sino en Cristo. ¿Sí? Él lo dice aquí. ¿Cuánto tiempo vamos a tener este ministerio quíntuple? Versículo 13, hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ahora, esto no significa hasta que todos tengamos el conocimiento de quién es el Hijo de Dios, pues la palabra griega para conocimiento es epignosis, y significa literalmente un pleno, práctico conocimiento experimental. Lo que se podría decir que el Hijo de Dios tiene. Así que el propósito del ministerio quíntuple es hacer crecer a los santos hasta que tengan el pleno, práctico conocimiento experimental de Jesús. Saben lo que Él sabe, piensan lo que Él piensa. Ven, esto destruye completamente la idea de, bueno, ya saben, sus caminos están encima de nuestros caminos. Esto fue dicho bajo el Antiguo Testamento por los no renacidos, gente que no era de la nueva creación. Eso no son ustedes. ¿Sí?
Si vuestros caminos no son los caminos de Dios, sean salvos. ¿Sí? Ya saben, no sabemos sus caminos están sobre los nuestros, sus pensamientos sobre los nuestros. Muy bien. Les leeré un poco más adelante, 1 Corintios 2:16, que dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor para que le instruyese? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que si tienen la mente de Cristo, adivinen qué, pueden pensar sus pensamientos. Así que todo esto que han citado no es verdad. ¿Sí? Lo que es verdad es esto. El propósito del ministerio es madurarlos hasta que actúen, se vean y hablen como Jesús, completamente, en toda manera. ¿Sí? Y para probarlo, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, varón maduro. Hasta la medida, ahora esto es lo que Dios llama un varón maduro, una persona madura en Cristo, según a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo saben que están maduros? Porque tendrán la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué vamos a tener esto? Bueno, esto se responde en el versículo 14. Para que ya, o desde este entonces, cuando crecen, no seamos niños. Bueno, eso es porque crecen, es lo que decía en el versículo 13. Crecen. Ya no serán niños. ¿Por qué? Porque niños son fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahora, ¿cómo fluctúan con todo viento de doctrina? Bueno, es muy simple. Alguien viene y dice, sanidades para hoy. Bien, suena bien, lo creo. Luego viene otro y dice, pero no es para todos. Oh, bueno, ahora acá estoy. Porque es para hoy, pero no para todos. Luego viene otro. Ahora, fíjense. Cualquier persona que alguna vez ha sido sanada por Dios les dirá, si Dios me sanó a mí, sanará a cualquiera. ¿No es verdad? Nunca dice, Dios me sanó a mí, pero no estoy muy seguro acerca de ti. ¿Sí? Porque la gente que fue sanada es lo suficientemente humilde para aceptar el hecho de que no hicieron nada para merecerlo. Entonces viene alguien y dice, oh, no, 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 Dios sanará a cualquiera. Ah, muy bien, entonces estoy aquí. Este es otro viento de doctrina. Y si esto también suena muy bueno, también. O no siempre es la voluntad del Señor. Bueno, esto también puede ser verdad. ¿Qué están haciendo? Están siendo fluctuantes de todo viento de doctrina. ¿Por qué? Porque son niños. ¿Por qué? Porque no están caminando en la verdad. Una vez que caminan en la verdad, ahora, entiendan esto. Siempre vuelvo a esta ilustración porque es lo mejor que conozco, para serles honesto. Cuando estaba en el ejército tuve que calificarme con varias distintas armas. Y una de ellas era una M16. Había otras armas también, pero hablaremos de la M16. Bien, la M16, el arma que tenemos hoy en el ejército, es una modificación de una M16 mucha mejor hecha, pero la M16 en sí misma, especialmente allá en Vietnam, no era un arma buena. ¿Sí? No era, bueno, ni siquiera era tan buena como la AK-47, que era la que tenía el enemigo. Porque la mitad del tiempo se trababa, se atoraba, si se ensuciaba, se atoraba totalmente. La AK-47 podía ser guardada con lodo y la golpeaban contra la pared, la recargaba y disparaba. Así que la AK-47 era una arma mejor. Bueno, cuando salí del ejército, saben, la M16 no era una de mis armas favoritas pero solía ir a un lugar a jugar billar, a un bar, y solía escuchar a algún sureño ahí adentro hablando sobre, oh sí, la M16 es un arma fina, puede disparar 5.000 balas por minuto. Ya saben, si apenas te falla por 3 pulgadas, te arranca el músculo entero del brazo por el vacío del arma y la bala pasando por ahí. Ahora, cuando escuché esto, sí, yo disparé una. Así que podía ver a este tipo y decir, muy bien, una de dos, o bien está mintiendo y conoce mejor, o no sabe de lo que está hablando y solo lo está inventando. De todas maneras, ahora, si les dicen esto y no la han disparado, entonces para ustedes, en teoría, ustedes van a creer esa teoría, porque creen a quien les contó la historia. Pero cuando disparan el arma, entonces toda la teoría se cae por la ventana. ¿Por qué? Porque la han disparado. Miren, una vez que hacen algo, hasta que hacen algo, lo que sea que hayan escuchado es teoría. Pero una vez que lo hacen, ya no es más teoría. Ahora, aquí está el problema en la iglesia. Miren, una vez que lo hago, no me pueden engañar. Miren, no me pueden engañar sobre la M16. ¿Por qué? Porque la he disparado. Ahora, si no lo hubiera disparado, me podrían engañar. ¿Y adivinen qué? Si no lo hubiera disparado es teoría, y adivinen qué pasaría. Sería fluctuante con todo viento de doctrina sobre la M16. Si alguien dice, esto es basura, bien,
Asumo que saben de lo que hablan. O es una buena arma, asumo que no saben de lo que hablan. ¿Por qué? Yo no sé bien a quién creer. ¿Por qué? Porque no lo he hecho por mi cuenta. El problema de la iglesia es que tenemos gente que está enseñando sanidad, que no sabe de lo que está hablando. Ahora, han venido con una muy buena lógica humana acerca de la sanidad, usualmente basada en fallas, ya sea que ellos o alguien más hayan tenido esas fallas. Así que toman estas historias y se las pasan a ustedes. Ahora, como les dije esta mañana, todo lo que estoy diciendo, les prometo, no les diré una teoría, no les diré nada que yo personalmente no haya hecho, visto y que puedo verificar de acuerdo con la Biblia. Ahora, al decir esto, es por eso que yo no tardo en decirles bueno, si pudieran ver mi biblioteca, tengo una biblioteca enorme. He estado coleccionando libros por más de 30 años, por encima de 30 años. Todo libro sobre sanidad lo he comprado. ¿Por qué? Porque esa era la principal área que estudiaba. He estudiado bajo los mejores maestros, he tenido todos sus cassettes, todos sus libros, aún tengo muchos de los libros de ellos. Para serles honestos, la mayoría de los libros que tengo en la biblioteca sobre sanidad ni siquiera los leo. ¿Por qué? Porque en realidad ahora los he hecho. He hecho lo que la Biblia dice y he comprobado, 99,9% de los libros son basura. ¿Sí? Y todo libro escrito sobre sanidad comienza la voluntad de Dios, sanidad en la reconciliación, todo lo bueno, y luego en la parte de atrás dice razones por las cuales la gente no recibe. Y deshace totalmente todo lo que la primera parte del libro dice. Y esto es su renuncia a la responsabilidad para que cuando ustedes hagan lo que dicen, si no funciona, les dará razones por las cuales no funciona. Para que no escriban diciendo, lo siento, su libro es incorrecto. ¿Por qué? Porque les dan este espacio para menearse, para decidir que no es verdad. Ahora, yo no les estoy dando ningún espacio para menearse. Esto es muy simple, sea que lo hagan o que no lo hagan. Ahora, ya hemos ido al almuerzo. Bien, tuvieron 2 horas para escaparse y no lo han hecho, ¿sí? En unos pocos minutos van a tener una oportunidad de 15 minutos, pero les digo, y por eso que digo todo esto durante el primer día, porque no quiero que gasten su tiempo o el mío, ¿sí? Ahora, vean, si regresamos del descanso y quedan 5 personas, entonces adivinen qué, me enfocaré en estos 5 y lo haremos. Pero prefiero tener 5 que son serios que 500 que solamente quieren otra doctrina de la cual hablar. ¿Sí? Porque todo lo que van a hacer es ser un mal ejemplo y ser un mal representante de Jesucristo. Porque van a ir por ahí diciéndole a la gente, sí, tienen problemas, es por esto. Oh, Dios no puede ayudarte hasta que logres esto, y si te arrepentieres de tu pecado, lograrás aquello. Estaba en Dallas, Texas, y había un hombre ahí que tenía una escuela de sanidad. Es una persona muy conocida alrededor del mundo respecto a la sanidad. Y lo sorprendente es que no sabe nada acerca de sanidad. Nada al respecto, porque cuando le oigo decir a un padre de familia, su bebé está enfermo porque hay pecado en su vida, entonces sé esto, ¿saben? Él puede saber el Antiguo Testamento, pero no conoce al Jesús del Nuevo. Y lo hice muy sencillo. Algunos me escucharon enseñando un día y lo llamaron y vino y se sentó, y luego alguien me llamó y me dijo quién era este hombre. Y honestamente usé las siguientes 3 horas para atacarle. A propósito, lo hice a propósito. Sabía lo que enseñaba y les dije a todos ahí sin rodeos, dije, que se paren ahí y le digan a una persona, a un padre de familia, porque sabía que esto era lo que él hacía, ¿sí? Le dicen a un padre de familia que tiene un bebé que se está muriendo de una enfermedad, que la razón por la que el bebé está enfermo es por el pecado de ese padre de familia. Y dije, ¿saben? Solamente podrían anhelar que estas enfermedades estuvieran sobre ustedes. Dije, no quiero que nada venga sobre sus hijos, pero ustedes deberían sufrir lo mismo que están haciendo sentir estos padres, porque yo he estado ahí. He estado ahí cuando un bebé estaba muriendo, y mi bebé estaba muriendo y daría cualquier cosa bajo el sol para poder intercambiar lugares con mi hija, y para que ella no tuviera el problema que tuvo. Y busqué en mí mismo, me analicé a mí mismo, me arrepentí de toda cosa posible. Yo hice todo lo que me dijeron que debía hacer y aún así no la mejoró eso. Básicamente, les dije a todos por 3 horas, se paran ahí y les dicen a un padre que es su culpa. Dije, ¿saben lo que debería pasar? Bien, el bebé debería mejorar. Y más vale que no se ponga al alcance de mi brazo. Si se paran ahí y le dicen a un padre de familia esto, porque le voy a decir, gracias a Dios por la cristiandad, porque siempre hay perdón. Amén.
No tendría ningún escrúpulo al respecto, voy a ser honesto. Casi me convierto en oficial de policía, me alegro por no haberlo hecho, porque tal vez estaría detrás de las rejas, porque ciertos elementos no llegarían a la cárcel, ¿sí? Especialmente cuando se trata de niños. Y si se van a parar ahí y decirle a algún bebé, Dios ha afligido a este niño debido al padre de familia, primeramente no conoce la Biblia. Porque la Biblia dice en Ezequiel capítulo 18, algo que también destruye totalmente las enseñanzas sobre maldiciones generacionales. Porque este pasaje nunca se cita cuando se enseñan maldiciones generacionales, especialmente en libros. Y dice claramente, nunca más se dirá en Israel que los pecados de los padres vendrán sobre los hijos. Dice eso. Ahora, el hecho que diga claramente esto destruye totalmente toda enseñanza de maldición generacional. Sí, Ezequiel 18, todo el capítulo. Y dice claramente, escuchen esto, vamos, si hablo de esto ahora, tal vez no tenga que hacerlo luego. Él dice, en Ezequiel 18, Dios dice al profeta Ezequiel, se ha dicho esto, pero nunca más lo volverán a decir. Él dijo, si un hijo ve al padre pecar y el hijo no hace los pecados del padre, entonces el hijo no será responsable por los pecados del padre y el hijo vivirá. ¿Sí? Esto destruye totalmente toda enseñanza de maldición generacional. Ahora, déjenme decirles, no pueden enseñar maldiciones generacionales, especialmente a cristianos, y enseñar el nuevo nacimiento o nueva creación. No pueden hacerlo. Número 1, Jesús dijo, no llamen a nadie sobre la tierra vuestro Padre. ¿No es cierto? Y cuando entran en maldiciones generacionales, esto es exactamente lo que están haciendo. Ahora, yo tengo un Padre que está en el cielo, de quien toda buena dádiva y todo buen don desciende. ¿Sí? No tengo ninguna maldición generacional, tengo bendiciones generacionales. ¿Por qué? Porque mi generación se remonta a una generación a Jesucristo. ¿Correcto? Si yo fuera de cualquier otra forma, déjenme decirle, yo hubiera sido... Bueno, no voy a entrar en esto, pero soy hijo único. Así que las maldiciones generacionales no tenían otro lugar a donde ir excepto a mí. ¿Sí? Y les estoy diciendo, no he participado en los pecados de mi padre. Yo tenía mi propio set de... ¿Sí? Totalmente distintos. ¿Sí? No crean que he sido santo y bueno toda mi vida, no lo he sido. He estropeado probablemente más que la mayoría de ustedes. Pero yo creo absolutamente en el perdón de Dios. Y creo que cuando Él perdona, Él olvida. Y cuando Él perdona, Él limpia y sana, y Él olvida mi pasado, y lo mejor que puedo hacer es olvidarlo también. Y luego si alguien me lo echa en cara, yo sé que solamente el diablo recuerda mi pasado. Así que quien quiera que me eche en cara mi pasado, sé exactamente por quién trabaja. Muy simple, ¿correcto? Y puedo vivir en la verdad de que tengo una generación que se remonta a Dios. Así que soy bendecido, no puedo ser maldecido. Incluso Balaam, un falso profeta pagano, sabía mejor que la mayoría de los cristianos. Porque recuerdan que el rey le llamó y le dijo, quiero que maldigas a estos israelitas. Y él dijo, ¿cómo puedo maldecir a quien Dios ha bendecido? Y sin embargo, tienen gente en la televisión hablando de maldiciones generacionales entre cristianos, incluso llamando cristianos y diciendo, ¿cuántos de ustedes han sido lastimados por gente de la iglesia? Y las manos se alzaban por todos lados. ¿Por qué? Porque es una apuesta muy fácil. Y dijo, quiero que pasen al frente. Todos pasaron y dijo, muy bien, ahora les voy a enseñar cómo enviar esta maldición de vuelta a la persona que les maldijo. ¿Sí? El tipo que lo dijo es Larry Hack. Les diré quién lo hizo. Muy bien, si no quería que sepan, no debió hacerlo en televisión internacional. ¿Sí? Y si cree en lo que está diciendo, debería estar muy orgulloso de que hago propaganda para él. ¿Sí? Pero déjenme decirles, él salió de Portland, se mudó a Dallas, donde TBN tiene una iglesia grande, y se le dieron esta iglesia, y se está desarrollando, y entonces más de 400 personas pasaron al frente, y ellos, con sus bocas, violaron la clara y pura Escritura, y se volvieron y enviaron estas maldiciones sobre la gente que les había maldecido, cuando Jesús dijo, bendigan a quien les maldicen. Ahora, esto es pura violación de la Escritura. ¿Sí? Y sin embargo, estos cristianos pasan al frente. ¿Por qué? Porque alimentan la carne y sienten como que se están vengando.
y no tiene nada que ver con el Espíritu de Cristo. No tiene nada que ver con dar la otra mejilla ni otra cosa. Y les digo, está mal. Cada vez que compran uno de sus libros, ponen dinero en el bolsillo de una persona que enseña a otros a violar las Escrituras. ¿Es simple? ¿Hay alguna otra idea que no saben cuál es mi posición a este respecto? Bien. Así que no enseñamos maldiciones generacionales, no está en la Biblia. Puedo volver y mostrarles todas las cosas. De hecho, si miran en el manual, está ahí, les lleva por toda escritura que habla al respecto a través de Éxodos, Números y Deuteronomio. Les lleva hasta Ezequiel, el cual fue escrito después de todos los otros, y dice claramente, léanlo todo, va por cada uno de los ejemplos y los comprueba que no son ciertos. Si pueden devolver su libro y recuperar su dinero, háganlo, ¿sí? Luego salió con el segundo libro, Las 10 maldiciones que bloquean las bendiciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque probablemente necesitaba un auto nuevo. Estoy llegando donde no debo. La gente dice, ¿no tiene miedo que me enjuicien? No pueden enjuiciarme, no tengo nada. Deme su mejor golpe, ¿sí? Ahora, la gente dice, entonces, ¿de dónde vienen estos problemas? Y dicen, bueno, si las maldiciones generacionales no son de verdad, entonces ¿de dónde vienen estos problemas? Lean lo que dice, no es una maldición generacional con la que se está lidiando, es pecado. Sálganse del pecado. El pecado, todo pecado que una persona comete, tiene dentro de sí mismo su propia semilla de destrucción. ¿Sí? Miren, no me preocupo de contraer cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque no fumo cigarrillos y no hago cosas que causan cáncer de pulmón, ¿sí? No lo hago. De hecho, venzo al cáncer todo el tiempo. Entonces, yo siembro en el Espíritu y cosecho del Espíritu. Y cosecho vida. Así que lo estoy haciendo todo el tiempo. Así que cualquier pecado es sorprendente también porque cualquier pecado que hacen lastima la parte del cuerpo involucrada en el pecado. ¿Sí? Así es la manera que funciona. Esto no es Dios poniendo esto sobre ustedes, esto es siembra y cosecha. No es una maldición, solamente siembra y cosecha, es muy simple. Dejan de pecar, el problema desaparece. ¿Sí? ¿Saben la forma número 1 para detener el SIDA? Dejan de tener sexo fuera del matrimonio. ¿Sí? Dejen de pecar. Manténganse. Bien. Yo sé también que algunas personas no lo hacen, no se contagian así, algunos se contagian por agujas. Bien. Vamos. Ya saben, bueno, pero si yo me contagié por una transfusión de sangre, bien, yo nunca voy a ser contagiado. O sea, ¿por qué? Porque no recibo transfusiones, porque tengo a Jehová Rafa. Asombroso. Es asombroso cuán barata, en verdad, es la cristiandad. Es asombroso. No pago muchas cuentas de doctores. Ya saben, el pecado cuesta dinero. ¿Alguna vez notaron esto? El pecado cuesta. Cristianidad es barata. Ahora, no escuchen bien. Ellos les dirán que la cristianidad cuesta dinero. ¿Saben? Ellos les dirán que tienen que enviar su ofrenda. Si no envían su ofrenda antes del día de la reconciliación, Dios no les escuchará. Déjenme decir sin rodeos, cualquiera que enseña esto tiene su lugar en el infierno. ¿Está claro? ¿Por qué? Ustedes dicen, ¿cómo puede decir esto? Porque están negando la sangre de Cristo. Dios me escucha debido al nombre de Jesús, no debido al dinero que pongo en la ofrenda. De hecho, ¿saben? Usualmente Dios ni mira el dinero que ponen en la ofrenda. Él ni siquiera cuenta eso. ¿Saben lo que cuenta? El dinero que les queda. Porque el dinero que les queda muestra vuestra fe, no cuánto dinero entregan. ¿Sí? ¿Entienden esto? Y dicen, ¿dónde escuchó esto? Dr. Sumrall. Él nos enseñó esto. Y Dios mira cuánto ponen. ¿Sí? No basado en cuánto entregaron, sino cuánto retuvieron. ¿Por qué? Porque retendrán lo suficiente que creen que los sostendrá. ¿Sí? Miren, cuando entregan, Él no contó esto, pues pueden tener un montón de sobra. Lo que Él cuenta es cuánto tienen de sobra. Porque esto determina vuestro nivel de fe. ¿No es simple? Bueno, vamos a tomar una ofrenda. No, estoy bromeando. Está bien. Bien, quiero enviarles a un descanso y volveremos en 15 minutos, ¿sí? 14 minutos. El reloj está marchando, más vale que se apresuren. El descanso se acabó, tomemos nuestros asientos. No.